grabar y luego damos inicio. Gracias a Laura. Bueno, Muy bien, queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Después de una larga jornada de trabajo, están allí dispuestos para estudiar la Biblia. Agradezco infinitamente, admiro su dedicación y doy gracias por esta bella oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos avanzando, ya llegamos a la lección 3 y hoy vamos a ver que Pedro testifica de Jesús. Pedro no tuvo ningún problema de pararse ante tanta multitud y demostrar con evidencias convincentes de que él era un discípulo de Cristo, de que él era este, alguien que Dios le había encomendado para que compartiese el Evangelio con diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y eso vamos a estudiar hoy. Ante todo, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien bendiga la clase de esta noche, que abra nuestros corazones para que meditemos en su palabra y nos regocijemos en las bendiciones que ya hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos la clase con esta oración. Amado Espíritu Santo, te pido que me enseñes más cada día sobre el Salvador Jesús, que me ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios, que me perdones cuando no lo hago y me hagas volver al camino recto. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, los objetivos de la lección, como siempre, son tres. El primero, usar el método de las 4C para leer y entender Hechos capítulo 2, los versículos 22 hasta el 47. También vamos a identificar dónde Pedro predicó la ley y el Evangelio en Hechos capítulo 2. Y concluimos explicando la frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Entonces, esta va a ser la pregunta para el proyecto final y vamos a explicar un poquitico cómo el significado de esta frase. Muy bien, entonces tenían ustedes una tarea que de investigar o recordar un poquito lo que ustedes conocen acerca de la vida del apóstol Pedro, y aquí vamos a pedir su participación. Entonces, ¿cuáles son algunos detalles que usted conoce de la vida del apóstol Pedro? Empezamos con Annette. Adelante, hermana, bienvenida. Gracias por su participación. amén, gracias. Dios les bendiga, hermanos. Sí, algunos detalles de Pedro es que Pedro era Simón, era un humilde pescador, eh, judío de nacimiento, perdón, y era hermano de Andrés, que se convirtió en uno de los discípulos más prominentes de Jesús. Ah, era de un temperamento muy impulsivo y cuando Jesús lo miró, le dijo que le llamó para ser pescador de hombres. Fue un gran líder y una gran clave de la iglesia primitiva. Gracias, Annette. Excelente trabajo. Muy bien, gracias por la investigación. Escuchemos a Jimmy. Adelante, Jimmy. Buenas noches. Bienvenido, hermano. Jimmy, el micrófono. Amén. ¿Se me escucha ahora sí, pastor? Sí. A ver, hay dos Jimmys aquí. Hay una pequeña Amén. interferencia. Sí, Ahora estaba con sí. el celular porque... Sí, ahora sí, pastor. Amén. Sí, con la pregunta que habla sobre algunos detalles que uno que conozca de la vida de Pedro, leyendo y viendo el video, lo que yo he podido apreciar es que Pedro era galileo, de religión judía, era un hombre casado, lo menciona también en el libro de Lucas 4:38, era un pescador.
lo cual se le consideraba que no tenía mucha preparación. Lo podemos ver también en el libro de Hechos 4:13. Era un hombre impulsivo. Muchas veces podía tomar decisiones apresuradas, tanto como para bien como para mal. Era líder de los apóstoles, por lo mismo que él era siempre tomaba decisiones. Reaccionó, también podemos resaltar que Pedro reaccionó reconociendo a Jesús como el Mesías. Ujú. Era hermano de Andrés. Jesús lo entregó también, Jesús también le entregó a él las llaves del cielo, lo cual era la palabra, ¿no? Fue enseñanza de Jesús. Y por último, eh, Pedro tenía siempre Pedro tenía un corazón arrepentido, ya que a pesar que negó a Jesús, él estuvo dispuesto a arrepentirse y a reconocer su pecado, no fue error, a diferencia de Judas. Amén, pastor, eso sería todo. Gracias, Jimmy. Muy bien, entonces sí, gracias por la investigación, hermanos. Sí, también vemos que el Señor Jesucristo, pues, le elogió la confesión que él hizo, ¿verdad? La confesión, el primero en confesar que Jesús dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor Jesús le dijo, eso no salió de tu boca, eso mi Padre te lo reveló, ¿verdad? Entonces, sí, gracias a Jimmy por la investigación. José, y luego vamos con Miguel. José, adelante, José Carpintero. El micrófono, José, Sí, para que le escuche. sí, ya, listo, perfecto. Buenas noches para todos, mil bendiciones. Bueno, vamos a sacar como que unos punticos más adelante que ya lo importante. Yo aquí es los momentos destacados en la vida con Jesús, la profesión de fe, perdón. Pues podemos ver otros caminando sobre las aguas, la negación, la restauración. Son puntos importantes que no los puedo describir porque me llevaría todo tiempo, pero son unos puntos importantes. El papel Ujú. después el papel después de la resurrección, que es Pentecostés, predicación de milagros, liderazgo en la iglesia primitiva, evangelización. Se dedicó, en este último es un punto importante donde se dedicó a la evangelización tanto en Jerusalén como en otras regiones, incluyendo un rol importante en la misión a los gentiles. Eh, Tenemos lo último que es la muerte y legado, martirio, crucifixión invertida. Acuérdense que él pidió que no merecía morir, sino que invertir la cruz. El lugar de sepultura, se dice que su tumba se cree que está en las colinas del Vaticano. Y el legado que es considerado que es el primer papa, que es una situación bastante, bueno, ya es una confrontación que más adelante me imagino que ustedes nos la van a explicar de la Iglesia Católica. Es una de las figuras más importantes del cristianismo y sus dos epístolas, 1 y 2 de Pedro, forman parte del Nuevo Testamento. Su vida con sus fallos y su profunda fe es un testimonio de la gracia y el poder de transformador de Dios. Gracias, querido José. Bueno, sí, del primer papa, eso es una mala interpretación del texto bíblico. Pero como bien dice usted, José, vamos a profundizar en una de las clases, porque sobre la confesión de Pedro es que se ha fundado la iglesia, ¿verdad? Porque la única roca, la única base sólida sobre la cual está fundamentada la iglesia es Jesucristo, la única roca, ¿verdad? Excelente, gracias por la investigación, excelente investigación de todos ustedes. Más que todo, ¿verdad? Agregando lo que ustedes bien dijeron, es el apóstol Pablo era como muchos de nosotros, ¿verdad? Ese temperamento que tenía, a veces la fe de él estaba por las nubes y a veces estaba por el suelo. Bendito sea Dios, que nuestra comunión, que nuestra relación con Dios no se basa en las emociones, sino se basa en la fe que Él ha plantado en nuestros corazones. Y será Pedro, ¿verdad? Por la gracia de Dios, Él está en el cielo. Él tenía más errores, más defectos que virtudes. Siempre era el que quería hacer todo. No pensaba mucho, solo actuaba,
¿verdad? Y eso en el ministerio de Jesús le llevó a muchos problemas, muchos inconvenientes. Uno de ellos, el que más resaltamos, es cuando Jesús les decía que ya iba a partir, que iba a morir por nuestros pecados, que iba a ir a Jerusalén a entregar su vida, y ahí Pedro dijo, no, eso no va a pasar, yo no te permito, no, eso no va a pasar. Y ahí Jesús le dijo, pues, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? También otro episodio de la vida de Pedro, ustedes recordarán bien, eh, Jesús ya estaba el Viernes Santo, ¿verdad? Y él dijo que todos le iban a negar, y Pedro dijo, no, yo no, que los otros te nieguen, pero yo no, yo doy mi vida por ti. Y cuando el Señor Jesús le dijo, hoy mismo me negarás 3 veces, ¿verdad? Entonces eso fue el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero vemos que después de todo eso, de la resurrección de Cristo, fue uno de los discípulos valientes que proclamó la historia de nuestro Señor Jesucristo. Bien decía José, al punto de ser un mártir por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, hermanas, por los comentarios. Esta es la parte de captar. Estamos captando la atención, es la introducción, conectando con el texto bíblico, ¿verdad? Con eso, ahora vamos a entrar en la historia. Vamos a contar un poquito la historia, ¿verdad? Todavía estamos en el domingo de Pentecostés. El apóstol Pedro se levantó y empezó a llamar la atención a los judíos que estaban allí de diferentes partes y a hablar de Jesucristo, hablarles la ley con todo su rigor, esa palabra de Dios que penetra hasta la médula de los huesos de la gente que estaba allí. Y él les dijo directamente la ley con todo su rigor. Ustedes crucificaron a un inocente. En sus manos tienen sangre inocente, ¿verdad? Ustedes crucificaron, ustedes lo mataron, dice. Después también hace una referencia al rey David, ¿verdad? De que él había profetizado que toda esa profecía del rey David se refería exactamente a nuestro Señor Jesucristo, la muerte y su gloriosa resurrección antes de que su cuerpo se descompusiese en el sepulcro, ¿verdad? Y después muchos creyeron por obra del Espíritu Santo, y también el apóstol Pedro les consoló con el Evangelio, con la gloriosa resurrección de Cristo, con el perdón de sus pecados. Y esa motivación espiritual les convirtió ese día, ¿verdad?, en 3,000 personas, de un puñado de creyentes a 3,000 personas. Más o menos es un pequeño resumen, ¿verdad?, que aquí usted tiene la oportunidad de contar o leer textualmente. Bueno, ahora sí vamos, hermanos, a los personajes. Estamos en la parte de considerar, consideramos la historia, investigamos un poquitico y nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué personajes se encontraron acá? Igual si pueden levantar la manito para que yo pueda verles y así les doy acceso al micrófono. Hermano, Adelante, Ricarda. Buenas noches, hermana. Bienvenida. bueno, eran los apóstoles o discípulos que estaban ahí, los 3,000 en los que aceptaron la palabra, ¿no? Como que no se habla mucho de específicamente de los de personajes, nada más de los apóstoles de Pedro y las 3,000 personas que aceptaron la palabra de Dios. Y pues Pedro hablaba del profeta Joel, de David, pero esos yo creo que son parte de lo que él estaba diciendo. Ricarda, sí, sí, menciona el texto bíblico, las 3,000 personas, ¿verdad?, que creyeron. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algunos otros personajes? José. Déjeme de Micrófono. conectar el micrófono, sí, listo, bueno. Bueno, ya la compañera podemos decir que principal, Pedro es el personaje central de la primera parte del pasaje. Los apóstoles se mencionan junto a Pedro, Pedro y los demás apóstoles, ellos respaldan su mensaje.
Jesús de Nazaret, que aunque no está físicamente presente, es el foco principal del sermón. Dios, el Padre, es mencionado como el autor del plan divino. El Espíritu Santo, que desempeña un papel crucial, es derramado sobre los apóstoles. Los israelitas, la multitud, es el grupo de oyentes a quienes Pedro se dirige, que eran israelitas. Los 3.000 conversos son el resultado de la predicación de Pedro. David, aunque no es un personaje contemporáneo en este momento, pero la cita lo tiene ahí lo tiene plantado. Exactamente. Gracias, hermano. Sí, Dios, David, Jesús, todos los que usted mencionó. Muy bien, con eso yo creo que es una excelente lista de personajes. Eh, Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué objetos se encontraron? En esta historia no encontré muchos objetos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Alguien más que desea participar? Hermanos, hermanas, algunos objetos que identificaron ustedes. Nada Profe, más se habla de pan en buenas ese noches. Buenas noches. Vamos La, con Nelida. per- Nélida, perdón. perdón, Nélida y luego con Ricardo. perdón. Sí, bueno, yo vi la cruz donde dice que ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Es un Ujú. objeto, el sepulcro. Y bueno, no es como que no tiene muchos objetos también esta historia. Gracias, Nélida. Muy bien. Escuchemos a Ricarda. Sí, hermano, después de la predicación que ellos convivían, con las enseñanzas y también dice que en la repartición del pan. Entonces yo observé eso. Muy bien. Excelente. La repartición del pan, muy bien. También vimos las propiedades y posesiones que vendieron entre los creyentes, ¿verdad? En esa comunión íntima que ellos tenían, en ese compañerismo y compartir. Excelente. Muy bien. ¿Alguna cosita más que acotar, José, a lo que ya dijeron las hermanas? Sí, correcto. Yo tuve te enumeré aquí, pues, son elementos claves porque se discuten, bueno, se manifiesta, pues, la palabra, el mensaje. La predicación de Pedro es el objeto central que se produce un efecto en todo. El Espíritu Santo es una fuerza y un don prometido. El bautismo es un rito, una acción que simboliza el arrepentimiento. La comunión o koinonía, que se refiere a la vida compartida de esta primera comunidad. El pan, ya lo dijo la compañera, se menciona en el texto del partimiento del partimiento de este. El Ujú. dinero y las posesiones, que se convierten en un objeto de la caridad y de la generosidad de la comunidad. El templo y la casa, que son lugares donde se desarrolla la vida de la comunidad, y el nombre de Jesucristo, que se menciona como la autoridad que se debe bautizar, la autoridad con la que se debe bautizar. Gracias, José. Muy bien. Excelente. Entonces vamos avanzando. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia que nos dijo el texto bíblico? ¿Pueden decir? Jerusalén. Jerusalén, Ricardo. Muy bien. Excelente. Jerusalén y también ya después del Pentecostés en las casas donde se reunían en esa comunidad que habían creado de creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Excelente. Entonces, vamos avanzando un poquito más. ¿A cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Annette, adelante. Annette, el micrófono, hermana, por favor, para que le escuchemos. 50 días después de la resurrección. Sí, excelente. Me gusta mucho. 50 días de la resurrección de Cristo, justo era el domingo de Pentecostés todavía, ¿verdad? Por la Sí, mañana. Entonces, con 10 eso días estamos muy después, bien. sí, 10 días después de la resurrección de Cristo. Exactamente. También podemos decir después de después de la domingo de Pentecostés, es cuando ya se Ujú. reunían en las casas a la partición del pan y el compañerismo entre hermanos y hermanas en la fe. Muy bien, ¿cuál es el problema?
¿Qué problema o problemas identificaron ustedes? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿No había problema? ¿Todo estaba bien? ¿Todo estaba en calma? ¿Qué cuenta? Vamos con José. José, luego vamos con Jimmy. José, adelante. Sí, segundito. Vale. Déjeme abrir el micrófono un momentico, que ya listo, perfecto, ahora sí. Sí, bueno, vemos que en el versículo 23 Pedro confronta directamente a la multitud. Ustedes lo mataron, entonces ahí tenemos un problema. Después de eso tenemos una reacción del problema. La gente se sintió compungida de corazón, es del versículo 37, es decir, profundamente arrepentida, sobre todo angustiada, puedo decir yo. Entonces aquí vemos que vemos las dos situaciones que se presentan. Pero el problema principal es el pecado y la culpabilidad de la multitud por la crucifixión de Jesús. Entonces tenemos la identificación y la reacción, que son los dos problemas que se presentan ahí. Gracias, José. Escuchemos a Jimmy y luego vamos con Ana Graciela. Sí, Adelante, pastor. Jimmy. Bueno, casi todo lo ha dicho el compañero, pero sí era la duda, ¿no? De los que estaban presentes ahí en el tiempo de Pentecostés, ¿no? Cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y se ve la duda de las personas que pensaban que estaban ebrios. Gracias, Jimmy. Ana, adelante, hermana. Qué pena, no la escuchamos, hermano. De alguna forma está apagado el micrófono, no está conectada con el sonido o algo. Me hubiera encantado escuchar su comentario, hermano. Bueno, será para la próxima. Intente otra vez, Ana, ahora sí. No la escuchamos. Qué pena, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces ya mencionaron ustedes problemas muy concretos, ¿verdad? También podemos decir que había pocos creyentes. Solamente un grupo de 120 creyentes que estaban ahí. Imagínese usted, nuestro Señor Jesucristo proclamó el Evangelio con tanto fervor, con tanto anhelo, con tanta empeño y pocos creyentes, ¿verdad? 3 años trabajando fervorosamente. Al inicio de su ministerio había muchísima gente, multitudes que se agolpaban a su alrededor, pero ya cuando Cristo estaba caminando a la cruz, todo el mundo lo abandonó, ¿verdad? Al fin, que hasta sus discípulos lo abandonaron y después un grupo pequeño de creyentes, la Biblia nos dice 120 creyentes, no había muchos, ¿verdad? Ahora, se resuelve el problema que ustedes mencionaron, los dos problemas, el pecado de la gente, la, el grupo pequeño de creyentes. ¿Qué piensan ustedes? Querido Jimmy, y Amén, luego pastor. vamos con Melanie. Sí, el primer problema sobre lo que la gente no creía se resuelve cuando Pedro los exhorta, ¿no? De que por la hora en la que estaban no podían estar ebrios, ¿no? Porque ya que la gente no creía, ya que eran galileos y estaban hablando en diferentes idiomas. El problema sí se resuelve cuando Pedro exhorta. Y el segundo problema, que eran solamente 120, también se resuelve porque se llegan a convertir a Cristo, ¿no? A través de la palabra 3000 personas. Ah, qué belleza. Gracias, hermano. Amén. Muy bien. Excelente. Entonces, Melanie, hermana, adelante. Sí, iba a decir lo mismo que dijo el hermano. En el verso 38, donde Pedro le dice, arrepiéntanse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Y en el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Se resolvió el problema porque Pedro predicó el evangelio. ¿Se me escucha? Sí, sí, clarito, siga nomás.
Pedro les expresó las nuevas buenas del Evangelio, le predicó sobre el perdón, el arrepentimiento y lo que debían hacer le enseñó el camino, le predicó la ley de Cristo, ¿sí? Y ellos se arrepintieron y siguieron a Jesús. Y dice que 3.000 personas se añadieron. De esos 120 que eran, eh, Pedro logró que 3.000 personas más puedan ser salvas o puedan aceptar a Jesús y puedan seguir a Jesús. Gracias, querida hermana. Eso, Muy bien. Gracias. Vamos a eso leer los mensajes de Laura y luego vamos con José. Laura dice, era una generación que había enemigos y perversos, claro. También Wilber nos dice, el problema se resuelve porque vino sobre ellos temor y se arrepintieron. Muy bien. Gracias, hermanos. José, adelante. Y luego Bueno, pasamos a para la no siguiente repetir, pregunta. para no, ¿me escuchan, sí? Sí. ¿Me escuchan? Ajá. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, hermano. Siga nomás. Bueno, listo, sí. Bueno, para no repetirlo, el, el pasaje presenta el problema del pecado y la culpabilidad humana ante la divinidad y la santidad de Dios. Pero, ¿cómo se manifiesta este? Con la muerte de su hijo. Entonces, la respuesta al problema no es la condena, sino el ofrecimiento de la salvación, perdón y la promesa del Espíritu Santo a través del arrepentimiento y la fe. Gracias, José. Muy bien. El problema se resuelve a través de la intervención divina, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver en la aplicación, fácilmente nos enfocamos en lo que hizo Pedro, pero vamos a ver quién estaba detrás de Pedro, ¿verdad? Muy bien. Estamos en la parte de consolidar la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida y nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Verdad? El centro, lo que eh, en este caso específico Lucas quiere comunicarnos a nosotros. ¿Cuál es el punto central principal de la historia? No sé, ¿qué título le daría usted a esta historia? Jimmy. Amén, pastor. El tema principal sería la promesa que se cumple, ¿no? De nuestro Señor al mandar al Consolador. Y la otra parte, ¿no? Que se puede también decir es que a través de la palabra que Pedro transmite, ¿no? Por gracias del Espíritu Santo, la gente se puede arrepentir y convertir, ¿no? Gracias, Jimmy. Muy bien. Amén. Querida Ana, probemos otra vez. Adelante, hermana. No la escuchamos, querida hermana. Qué pena. Bueno, escuchemos a Ricarda. Ricarda, y Hermano, luego de, avanzamos. de la incredulidad a la fe por medio del Espíritu Santo, por la palabra expuesta de Pedro. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. José, un título. Bueno, basado pues, que cómo se demuestra el poder del Evangelio en la resurrección, que transforma individuos aquí en esta comunidad que vive de acuerdo a los principios de Dios. Yo le podría poner el primer gran sermón de la iglesia o podía colocar el nacimiento y crecimiento de la iglesia primitiva. Muy bien. Gracias, hermano. Annette. Sí, como lo decía el hermano, pues, por obra del Espíritu Santo, Pedro predica la ley y el Evangelio en el Pentecostés y la respuesta de la fe a muchas personas por obra del Espíritu Santo. Ahí empieza la formación de la primera iglesia. Pues el punto principal de la historia pues, es el Espíritu Santo y la predicación que hace Pedro de la ley. Gracias, Annette. Muy bien. Excelente. Entonces, por medio de la prédica de Pedro, el Espíritu Santo lleva a millares, miles, debo decir, a arrepentirse. Muchos fueron bautizados para el perdón de los pecados y entonces se reunían seguido para adorar, orar y Y convivir. proclamación. Muy bien, excelente. Excelente, hermanos. Entonces, y hermanas, aquí viene la parte más difícil de esta parte, ¿verdad? La aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas.
¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Entonces aquí nosotros mismos vamos a aplicar la ley de Dios como un espejo, ¿verdad? ¿Cómo ofendemos a Dios en pensamiento, en palabra y en obra? ¿Qué me cuenta? Gracias, Mateo, por el... Ahora sí, querido Miguel, y Miguel, adelante, hermano. Mateo, por el comentario aquí también que nos dejó en el chat. Adelante, Miguel. Eh, sí, pastor, gracias. Yo veo que en este tiempo el ser humano no está dando lugar a la persona del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y no podemos ver, aunque nuestros ojos contemplan la maravilla y el milagro de Dios, no podemos de esta forma entender lo que Dios está haciendo sobre nuestra vida. Entonces hoy nosotros podemos ver que aunque este pueblo estaba adorando al Señor de boca para afuera, no podían sentir al Espíritu Santo por dentro. Y en aquel día, a través del milagro hecho, ¿verdad?, de Dios sobre su pueblo, manifestándose a través de la persona del Espíritu Santo y mostrando la presencia del Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesucristo por la humanidad. Amén, pastor. Gracias, querido Miguel. Anet, y luego vamos con Jimmy. Sí, pastor, así como usted lo había comentado hace un momento, ¿verdad? Ignorar el evangelio, la ley, la palabra del Señor. Hace un momento se me fue ahorita la palabra, pero hace un momento usted lo mencionó. Ahorita lo tenía y se me fue. Sí, a veces ignoramos o a veces cuando nos hablan no queremos escuchar ese sacrificio que él hizo, porque él nos dio muchas señales. Yo creo que allí podemos ver, me pregunto yo a mí misma, ¿verdad?, ese pecado que a veces, por más de que se nos mencione, nos diga, y usted lo mencionó hace rato, Jesús predicó a tanta multitud y solamente 120 estuvieron ahí. A veces ignoramos esa palabra, el Espíritu Santo que nos está hablando, porque nos dio muchas señales. Es querida hermana, bien dicho. Jimmy, hermano, adelante. Amén, pastor. Sí, como se veía en el pasado, se ve en la actualidad, ¿no? El pecado, en el pasado se veía el rechazo a Jesús, ¿no? Como de tantos seguidores solamente quedaron 120, los cuales rechazaban a Jesús como, el resto rechazaba a Jesús como el Mesías y rechazaba su crucifixión. Y en la actualidad podemos ver ese pecado, como aún mucha gente rechaza a Jesús, ¿no? Rechaza el evangelio que uno predica o evangeliza en las calles. Muchas veces hay el rechazo que cuando nosotros compartimos la palabra, hay las ofensas, los insultos, ¿no? La discriminación. Entonces, en la actualidad todavía se ve ese pecado, el despreciar o el rechazar el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Gracias, Jimmy. Bien Amén. dicho, hermano. Escuchemos a José. Bueno, pastor, yo aquí estoy viendo y analizando toda esta situación, pero es que, o sea, yo pues, no sé si puedo utilizar la palabra conversión para poder llegar al arrepentimiento, justificación y santificación, porque es que, por ejemplo, ya los compañeros hablaron sobre el rechazo a su señorío, ignoraron en su sacrificio, la incredulidad, pero ahora, ¿cómo este papel cae en mí? A sabiendas que nosotros no estuvimos presentes en ese momento. Entonces, piense que, o sea, yo siento que debo tener un arrepentimiento de corazón, porque me fijo en esa multitud que sintió una profunda convicción que los llevó a la angustia. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos que tener, porque es que nosotros somos salvos por gracia, y lo primero que tenemos que tener es un arrepentimiento, una confesión de boca, igual que la multitud lo preguntó. Tenemos que tener una confesión que Jesús es nuestro Salvador, un cambio de vida. ¿Cómo se hace ese cambio de vida? A través del bautismo, porque la multitud, la comisión culminó en el bautismo.
Entonces, aquí vemos que tenemos ese gran proceso que nuestro Cristo nos salva, porque Dios pone la gracia en nosotros, a través de alguna conversión que es la bondad, perdón, la gracia que es la bondad y la misericordia que tiene por nosotros. Pero nosotros que tenemos que tener un arrepentimiento, después viene la justificación y esa santificación para formar el pueblo de Dios. Gracias, San José. Muy bien. Excelente, gracias por sus comentarios. Una realidad absoluta que eso nunca cambia es que usted y yo no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Es todo, usted mencionaba, José, ¿verdad? La conversión, la santificación, la redención, todos esos regalos de Dios son obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros por naturaleza pecaminosa no queremos saber absolutamente nada de Dios. Es Dios a través de su palabra, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso hacía la pregunta, ¿quién estaba detrás de Pedro? Estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sembrando la fe en el corazón de esa gente. Él hizo el milagro de la conversión en tanta gente, ¿verdad? Hoy en día, tristemente, podemos decir que hay predicadores que también llenan estadios, que también se paran al frente de las multitudes y dicen lo que desean, ¿verdad? Pero en este caso específico, ¿quién se llevó la gloria? ¿Pedro o Dios? Dios, ¿verdad? A Dios le damos la honra, a Dios le damos la gloria. Jesucristo es quien nos rescató de la muerte, del diablo y del infierno. A mí, un miserable pecador, porque yo ofendo a Dios todos los días con mi arrogancia, con mi desprecio, con mi rechazo. Yo también soy responsable de la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por mí Él murió en la cruz. Ahora para mí ver de lejos es quizás, esos incrédulos, esos discípulos, Pedro mismo negó a Jesús y todo eso, ¿verdad? Pero, ¿cómo es nuestra vida de fe? ¿Cómo es nuestra comunión con Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas, verdad? Lo miro a Jesucristo, todos los días me postro ante la obra redentora que murió por mí, que lavó mis pecados con su preciosa sangre, o el simple hecho de ser cristiano ya me es suficiente, ¿verdad? Cositas por el estilo que a veces damos por sentar, ¿verdad? Es como casi como los judíos que ellos querían que el Señor, que Dios les abra las puertas del cielo sencillamente porque eran el pueblo escogido de Dios, pero de hijos de Dios ya no tenían mucho, ¿verdad? Ese es el pecado, esa es la ley de Dios que me muestra mi debilidad, me muestra mi esqueleto, me muestra cómo soy ante la divinidad. Entonces, es lo mismo que ha hecho con nosotros. Entonces, y con todo lo que hemos mencionado y con toda nuestra desobediencia, con toda nuestra hipocresía, claro que merecemos el castigo de Dios en el infierno, ¿verdad? Sin embargo, como siempre decimos, esa es ley. La paga del pecado es muerte y todo, ya sea en pensamiento, en palabra y en obra, es pecado lo que desobedecemos a Dios, ¿verdad? Pero el Señor no nos deja tirados en el piso, no nos deja arrastrándonos por la miseria del pecado. Él llega a rescatarnos. Él llega a tomarnos en sus brazos, a lavarnos con su sangre, a cubrirnos con su manto de justicia y a recordarnos que Él hizo ese gran intercambio, ¿verdad? Tomó nuestra injusticia, nuestra imperfección, lo llevó a la cruz y nos devolvió su justicia, nos entregó su justicia y santidad, ¿verdad? Con eso en mente, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? En esta historia, ¿cómo ve el amor de Cristo? Cuéntenme, hermanos, ¿en qué Para versículo? mí, para mí, hermano, Silvia, que querida, adelante. en el verso 27, porque dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo
vea corrupción. Y el 28, me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Pienso que en esos versículos. Gracias, querida hermana. Muy bien. ¿Alguien más? Yo puedo leer. Querida Anet, y luego vamos con Laura. Anet Sí, y yo Laura. veo en el versículo 38, cuando pregunta, ¿verdad? Y dice, Pedro le dice, arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí Él les está diciendo que va a ser perdonados, ese amor para con ellos, porque precisamente Cristo vino a eso, a salvarnos del pecado, y su amor por nosotros dio su vida y dijo, les dejaré al Consolador, o sea, ese amor que Él tiene para con nosotros, y recibiréis el don del Espíritu Santo en el Gracias, versículo hermana. 38. Muy bien. Querida Laura, adelante y luego vamos con José. Bueno, sí, yo leía a partir del versículo 25, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. O sea, a partir de conocer a Dios, ahí nos dice, aparte de que no, nuestra alma no va a padecer en el Hades, ¿no es cierto? Que vamos a tener descanso, la carne va a tener descanso y que los santos no van a ver corrupción. O sea, que nos va a Gracias, hermana. llenar de su gozo y de su santa presencia. Gracias, Y Laura. Muy porque nos bien. hace Escuché. conocer los caminos de santidad. Bien dicho, Laura. Gracias. Escuchemos a José y concluimos con Melanie. José, el micrófono. José, hermano, está el micrófono desactivado. Vamos con Melanie mientras José desactiva el micrófono. Ya, pastor, estoy en línea. Sí, Sí, vamos estoy en línea. a... Sí está, pero vamos a Bueno, darle la oportunidad a Melanie, por favor. bueno, listo, pastor. Bien. Yo veo el amor de Dios en el verso 33, que dice, así exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Yo veo el amor de Dios en lo que Él ha derramado sobre nosotros, que es algo tan valioso, que es de su Espíritu Santo, que Él ha derramado de eso en nuestra vida, que Él nos ha dado a ese Consolador, al Espíritu Santo, quien está con nosotros cada día, que nos fortalece, que nos consuela, que nos guía. En ese versículo yo veo el amor de Dios, porque Dios ha derramado eso que es tan valioso sobre nuestras vidas. Y algo que debemos cuidar en nuestra vida, así al Espíritu Santo, de no contristarlo. Amén. Eso era lo que quería. Muy bien. Gracias. Bien dicho, Melanie. Escuchemos a José. Bueno, aquí el amor, o sea, lo que veo y lo que yo estaba leyendo durante, el amor no se expresa con una sola palabra como amor, pero sí se manifiesta de una manera poderosa y evidente en varias acciones y promesas. El amor de Dios aquí se ve en la gracia, como usted lo dijo ahorita, y la misericordia que se le muestra a un pueblo que le ha fallado. Entonces, aquí colocamos la resurrección como el acto de amor más grande que pueda haber en este momento para la salvación, que culmina en la resurrección de Dios. Entonces tenemos a Hechos 2:24, pero Dios los resucitó y librándolos de dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte los retuviera bajo su dominio. Entonces, fíjense cómo se revela el amor de Dios aquí. Dios nos dejó a su Hijo en la muerte, a resucitar a Jesús. Dios muestra su poder sobre el pecado y la muerte, demostrando que aquí hay un plan de redención que triunfó. La resurrección es la prueba final del sacrificio de nuestro Salvador,
que fue aceptado, y ahí vemos que hay una esperanza tremenda para la humanidad. Aquí también veo algo que es la promesa final de un acto de amor inmensurable, que es el regalo del Espíritu Santo. Y lo vemos ahí en Hechos 2, 38 y 39. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para su Hijo y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Entonces, fíjense cómo se revela el amor aquí. Dios no solo perdona, sino que también nos da un regalo tremendo que es el Espíritu Santo. Gracias, Y José. sí, bueno. Ya, muchas gracias, hermano. Excelente, entonces, bien dicho, sí. Y ustedes tocaron los versículos claves, ¿verdad? Primero, ante todo, el apóstol Pedro, perdón, ¿verdad? Él le dijo, ustedes crucificaron a Cristo, ustedes lo mataron. Pero inmediatamente dice, pero Cristo resucitó, no quedó en la tumba, resucitó de entre los muertos cumpliendo perfectamente las profecías, lo que se había dicho de él, ¿verdad? Por esa razón, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Después de eso vino el Espíritu Santo como lo había prometido. Y como bien dijeron ustedes, es una promesa que sucedió ese momento, pero sus resultados son continuos. Nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. Nosotros recibimos el perdón de pecados, sellado con la sangre de Cristo, certificada con la gloriosa resurrección de entre los muertos y garantizada para nosotros como sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos lleva a abrir las páginas de la Biblia, nos lleva a postrarnos a los pies de Cristo, a mirar la cruz, ¿verdad? El lugar donde Cristo pagó por nuestros pecados, a mirar a Jesucristo como el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Una promesa que se cumplió, ¿verdad? El domingo de Pentecostés, esa promesa que la seguimos disfrutando nosotros, que la seguimos compartiendo como lo hizo a Pedro, ¿verdad? Y seguimos disfrutando de las bendiciones de Dios. Entonces, por eso las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el Evangelio. También mencionaba José del bautismo, ¿verdad? En el bautismo recibimos tres bendiciones maravillosas de Dios: el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y la salvación eterna, ¿verdad? Muy bien, con todas esas bendiciones, con todos esos regalos, con toda esa certeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pedir a Él? ¿Qué pediremos? Que Dios obre en nuestras vidas para poner en práctica su palabra. ¿Qué pediría usted? ¿Un voluntario, una voluntaria? Querido Jimmy, adelante. Amén, pastor. Que a través del amado Espíritu Santo, Él ponga sabiduría en cada uno de nosotros, ¿no? Para poder llevar su evangelio con la verdad que tiene que ser y con una sana doctrina. Gracias, Jimmy. Muy bien, también Luz Elena nos dice una vida de oración y fe para estar en comunión con Él todos los días. Predicar no con vanas palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén, hermano. Anet, adelante. Yo creo que yo le pediría discernimiento para poder entender la palabra y para poder ver del Espíritu Santo. Si es querida Anet. Muy bien. Y como decía Luz Elena aquí, que seamos fieles cuando compartimos la palabra de Dios, fieles a la palabra de Dios, ¿verdad? Tal como está en la Biblia, compartir con otros, enseñar la historia que Cristo nos rescató, que Cristo nos salvó, que Cristo hizo todo eso por nosotros, ¿verdad? Hay tanta gente, como siempre decimos, que están hambrientas y sedientas por escuchar el Evangelio, por escuchar la palabra de Dios. También que el Señor nos dé la fortaleza de predicar la ley con todo su rigor y el Evangelio con toda su dulzura. Y eso
empezando de nosotros mismos, ¿verdad? El, Dios le dijo al profeta Jeremías, creo que es, si no estoy mal, ¿verdad? Le dijo, cómete los pergaminos, ¿verdad? Cómete, digiere. Y es lo mismo para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a compartir con alguien la palabra de Dios, es saludable, recomendable y espiritual que nosotros mismos estudiemos, apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas para así, habiendo sido confrontados con la ley de Dios, habiendo sido consolados con el Evangelio, podamos compartir con otros la palabra de Dios, ¿verdad? También Wilmer nos dice las fuerzas para llevar su palabra a todo el mundo. Amén, hermanos. Muy bien, hay tantas cosas que podemos pedir y que el Señor nos bendiga con todas las peticiones espirituales que tenemos nosotros. Seguimos, entonces, identificar dónde predicó Pedro la ley y el Evangelio. Ya hablamos un poquito de eso, ¿verdad? ¿Cómo testificó Pedro que era un discípulo de Cristo? Predicando valientemente. Entonces, el Señor Jesucristo dijo en su Evangelio, al árbol se le conoce por sus frutos. Un gran amigo que tengo decía, no todo el que tiene una pelota bajo el brazo es un futbolista. Y él decía, no todo el que lleva la Biblia bajo el brazo es un cristiano, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro testificó a Cristo. Él demostró con evidencias visibles, con evidencias tangibles, que él era un discípulo de Cristo, ¿verdad? Muy bien, entonces, él predicó la ley nos muestra nuestro pecado, cómo hemos ofendido a Dios con pensamientos, con palabras y con acciones, ¿verdad? Todos los días ofendemos a Dios. A veces nos enfocamos tanto solamente en la acción, pero Dios dice también que juzga nuestros pensamientos. Y cuando nuestros pensamientos se ponen en la balanza de Dios, salimos perdiendo. Un ejemplo concreto de eso, ¿verdad? Es que dice que si nosotros vemos a una mujer y ya la deseamos en nuestras mentes, nuestros corazones, ya hemos cometido adulterio. Lo propio si odiamos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿verdad? A nuestro prójimo, ya hemos cometido asesinato, ¿verdad? Porque Dios no solo juzga la acción, sino lo que hay en nuestro corazón. Querida Ricarda, cuéntenos. Hermano, es que fíjese que en la clase pasada yo me quedé con preguntas. Precisamente eso es lo que yo le pediría al Señor, ¿no? En la parte humanamente, como pecadora, entregar mi voluntad, entregarle mi mente, este, y pedirle también que me abra el entendimiento, porque en el tiempo que él anduvo, el Señor Jesucristo, esos 40 días, para prepararlos, más bien prepararlos, porque no entendían, no comprendían, y les abrió el entendimiento. Lo vemos con los que iban camino a Emaús, les abrió el entendimiento. También veo, por ejemplo, cuando Pablo le predicó a Lidia, el Señor le abrió el entendimiento. Entonces, si por testimonio del Espíritu Santo que está en mí, yo lo tengo todo. Ay, yo lo tengo todo. Y tengo por medio del Espíritu Santo el fruto de amor, paciencia, paz, benignidad. Y muchas veces yo digo, Señor, dame paciencia. Y dice, Señor, pero si ya lo tienes. Entonces, lo que yo le pediría es, Señor, por mi pecado o tantas veces de estar ahí de incrédula, por la falta de fe, de tanto pecado, de la manera de mi pensar, de la manera como yo quiero hacer las cosas, Señor, no. Y eso es lo que yo le pediría, hermano. Gracias, hermana Gracias. querida, gracias. Muy bien, sí, sí, es interesante porque vamos a poner lo que dijo Ricardo, ¿verdad? Nosotros pedimos paciencia, que el Señor nos dé paciencia.
Y ¿sabe qué hace el Señor? Nos da oportunidades para que apliquemos la paciencia. Entonces, a veces uno pide a paciencia al Señor, pero nos pone una situación para que la pongamos en práctica. Entonces, a veces es como alguien decía, ¿verdad? Que pidió al Señor una naranja. Y el Señor le dio una naranja bien bonita, bien jugosita. Y este hombre, este señor se enojó porque el Señor no le dio la naranja pelada. Entonces, a veces pedimos más de lo que queremos y Dios nos da todo, ¿verdad? Muy bien, avanzando un poquito con la ley, ¿verdad? La ley de Dios nos muestra nuestro pecado, como dije, nuestra desobediencia, como un espejo, cómo hemos ofendido a Dios, pero no soluciona nuestro problema del pecado. El Evangelio nos muestra a nuestro Salvador, las buenas nuevas, ¿verdad? Que dice que solamente podemos llegar al cielo por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por la obra redentora que Él hizo por cada uno de nosotros. Él nos perdona nuestros pecados, Él nos declara justos e inocentes ante la presencia de Dios. Entonces, estas dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el Evangelio. Debo decir aquí que desafortunadamente hoy en muchas denominaciones no existe ese balance durante la predicación entre la ley y el Evangelio. Hay congregaciones que excesivamente predican sobre la ley, ¿verdad? Que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú haces esto, y muchas cosas, ¿verdad? El creyente ya está golpeado, ya está martirizado con sus pecados, con sus desobediencias, con su culpa, ¿verdad? Eso es lo que hace la ley. La ley es como, si podríamos poner un ejemplo, es como las patas de un elefante que se paran en nuestro pecho, nos acusan, nos juzgan, ¿verdad? Y el diablo también que está por ahí refregándonos en el rostro. De la ley no podemos librarnos por nuestro propio medio, ¿verdad? Pero viene el Evangelio. Jesucristo literalmente, si podemos poner literalmente, quita las patas del elefante y lo libera, nos rescata, nos libra, nos da nueva vida, nos da nuevo aliento, ¿verdad? Entonces, las iglesias a veces predican la ley, solo ley, 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 que tienes que hacer esto, que si no haces esto te vas al infierno y todo lo demás. Pero nunca el Evangelio. Hablan mucho de Cristo, pero poco hablan de su obra redentora, poco hablan de su amor, de su misericordia, de la gracia, de la sangre de Cristo que nos lava, que nos limpia de todo pecado. La palabra es tan clara, ¿verdad? Que dice que nuestra redención, nuestro rescate no fue pagado con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz como de un cordero perfecto y santo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Nosotros vamos ya arrepentidos con corazones dolidos, esperando escuchar el consuelo, el bálsamo suave, la cicatriz a nuestras heridas, que es el Evangelio, pero a veces vamos, ¿verdad? Y volvemos peor de lo que estábamos. O hay otras iglesias hoy en día que solo hablan del Evangelio, no sé, de prosperidad, que todo está bien, ¿verdad? Que Dios es amor, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, al fin Dios perdona tus pecados, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Si no nos dan la ley, si no nos dan ese golpe bajo, ¿verdad? Si no nos hacen entender que somos miserables pecadores, jamás vamos a valorar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es de suma importancia la aplicación práctica, balanceada de la ley y del Evangelio. Queremos que la predicación siempre termine con el Evangelio, con el consuelo espiritual, con esa alma afligida que vaya a su casa contenta sabiendo que Cristo le ha perdonado de todos sus pecados y que un día estará en el cielo. Entonces eso vimos en la predicación del apóstol Pedro en el domingo de Pentecostés. La ley con todo su rigor,
pero también el Evangelio, que en Cristo había perdón, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay la vida eterna en el cielo, ¿verdad? Ese fue el resultado final. Pedro predicó el Evangelio, la ley primero y luego el Evangelio. El Espíritu Santo hizo la obra en la gente y ellos confesaron con sus labios que Cristo es su Salvador. Muy bien. Seguiremos practicando la ley y el Evangelio, que nuestra oración es que con el tiempo ustedes puedan aplicar bien a sus vidas como creyentes y cuando comparten el Evangelio con los demás. Muy bien, papel y lápiz, hermanos, hermanas. Aquí está explicar la frase. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. ¿Ah? Muy bien, explicamos un poquito qué significa esto, ¿verdad? Ustedes conocen un poquito la historia del fariseo y el recaudador de impuestos, ¿verdad? Esa es una de las afligir al cómo, ¿verdad? El fariseo fue, como normal, a la iglesia, al templo, ¿verdad? Y se metió casi hasta el fondo. Y ahí empezó, parado, levantó las manos y le dijo, Señor, qué bueno que yo soy judío. Doy el diezmo, hago esto, hago aquello y todo lo demás. Y al fin, para poner la cereza del pastel, la cereza sobre el pastel, le dijo, ay, qué bueno que no soy como este republicano, como este pecador, como este asqueroso, si vale la expresión, ¿verdad? Luego fue el recaudador de impuestos y no se acercó mucho al templo y le dijo, Señor, perdóname, sé propicio conmigo, soy un miserable pecador. Esa parábola que contó Jesús y el Señor Jesús dijo, ¿quién de los dos fue perdonado? ¿Quién de los dos fue contento a su casa? Y la gente, pues, ¿verdad? Decía, no los fue el fariseo, pero Jesús le dijo, no, mira la arrogancia, mira el orgullo. Ese fariseo estaba demandando a Dios, ¿verdad? Estaba diciendo que Dios estaba en su derecho de abrirle la puerta porque él era del cielo, porque era un buen judío, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? ¿Verdad? Cuando a veces se nos pega el orgullo, cuando queremos ver a las demás personas como inferiores a nosotros, o cuando estamos en nuestra casa y miramos al vecino, él es el borracho, él es el incrédulo, él es lo peor de lo peor, ¿verdad? Yo soy santo, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, en esos ataques, ¿cómo vamos a ver? Dios es santo y pide que tú seas santo, ¿verdad? ¿Podemos nosotros ser santos, perfectos aquí en la tierra? Jamás. No podemos. ¿Verdad? Tú has pecado. La paga del pecado es muerte. Esa es la ley, ¿verdad? No estamos escondiendo nada, no estamos descubriendo el agua tibia. La ley nos muestra nuestro pecado tal y cual como somos, ¿verdad? El espejo, ese es el efecto o la misión del espejo es mostrarnos tal y cual como estamos. Cada mañana a veces de pronto nos levantamos un poquito más, más viejitos de lo que ya estamos, pero el espejo no nos miente. Los defectos de la ley, de errores, de conciencia, nos sentimos culpables por haber ofendido a Dios, a nuestros propios cuerpos, porque somos templos del Espíritu Santo, y también hacia los demás. La conciencia nos golpea, nos daña, ¿verdad? Esa es la ley. No podemos arreglar nuestros problemas ante Dios por nuestros propios méritos. El rey Isaías decía que nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Muy bien. El Evangelio, lo que Dios hizo en amor por el mundo, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es perfecto y dio su vida perfecta en muerte para pagar el precio de tus pecados. ¿Te acuerdas que dijimos que nosotros somos imperfectos? Cristo es perfecto. Dios lo resucitó. El apóstol Pablo escribe, creo que es en la primera de Corintios capítulo 5, una bella descripción de la obra de la resurrección de Cristo. Y él dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No serviría de nada, ¿verdad?
Por la fe en Cristo Dios te ha salvado y te ha justificado, porque por gracia somos salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. El Evangelio es darles a los pecadores el perdón y la vida que Cristo les aseguró. Los efectos del Evangelio, tenemos bien, decía nuestra hermana Ricarda, los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Son nueve maravillosos frutos que eso los tiene usted por la gracia de Dios. Este es el Evangelio, ¿verdad? Muy bien, con eso en mente nos hacemos esta pregunta que será la del proyecto final. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido, ¿verdad? Primero, los que no están conscientes de su pecado necesitan la ley. En otras palabras, ¿verdad? A veces nosotros fácilmente se nos olvida, podemos decir, no, yo ya soy años de creyente, ¿verdad? Yo ya ni siquiera necesito leer la Biblia. Yo ni siquiera necesito orar a Dios porque yo ya nomás espero el momento que me toque ir al cielo y ahí estoy bien, ¿verdad? ¿Qué necesito yo? Necesito un jalón de orejas, literalmente. Necesito la ley, ¿verdad? Necesito que alguien me diga, ¿y quién te crees tú? ¿Con quién te estás comparando? Compárate con Dios y ahí vas a salir perdiendo, ¿verdad? Porque eres un insignificante, miserable pecador. Entonces ahí necesito la ley con todo su rigor, ¿verdad? Los que se sienten culpables de su pecado, un arrepentimiento genuino, un pesar por haber ofendido a un Dios tan maravilloso y bueno, necesitan el Evangelio, necesitan el consuelo. Aquí puede ser que uno ha ofendido a Dios en alguna cosa, ¿verdad? Pero se postra, se pide perdón, un arrepentimiento genuino, que hay evidencia en su forma de vida, y ahí necesitamos escuchar el Evangelio, el consuelo, el recordatorio de la obra redentora de Cristo. ¿Copiaron esto? Esto va a estar en la pregunta. Ustedes pueden usar sus propias palabras, ¿verdad? Esta es la misión de la iglesia. Entonces aquí los pastores, cuando hay un miembro de la iglesia que está viviendo en pecado y no reconoce su pecado, piensa que no está haciendo nada mal, necesita escuchar la ley. Esa es la misión de los líderes espirituales enviados por la iglesia, ¿verdad? Y el otro lado, cuando un creyente se siente tan mal por haber ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra, se nota el arrepentimiento genuino, es tiempo de compartir el Evangelio. Muy bien, otra vez la pregunta, explica la frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. ¿Ya? ¿Tiene sentido esta pregunta? Gracias, Zulma, querida. Sí, desafortunadamente. Y por eso, hermana querida, es importantísimo conocer las Escrituras, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos ha dicho, el apóstol Pablo nos exhorta a que escudriñemos la palabra de Dios. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo, muchas gracias por su maravillosa participación. Agradezco infinitamente el tiempo que disponen para este estudio. Y les hago llegar la tarea para el día miércoles. Vamos a ver el video de la lección 4 y también vamos a continuar el libro de Hechos, capítulo 3 al 8. De aquí en adelante nos va a tocar leer mucho el libro de Hechos, ¿verdad? Y luego brincamos un poquito al capítulo 9, donde vamos a ver la conversión de Saulo de Tarso, ¿verdad? Vamos a ver quién era Saulo de Tarso y qué hizo Dios con este hombre, con este instrumento para que hoy fuese considerado uno de los más grandes apóstoles, quien compartió
el Evangelio con un fervor maravilloso. Muy bien, cerramos entonces con una oración. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido de estudiar tu palabra. Bendito Dios, te pedimos de todo corazón que nos des la fortaleza espiritual para compartir el Evangelio como lo hizo el apóstol Pedro ante tanta multitud. Señor, nosotros también vemos esa multitud en nuestro alrededor. Personas que están hambrientas y sedientas de escuchar la palabra de Dios, como el apóstol Pablo decía. ¿Cómo vamos a creer si nadie nos ha explicado, si nadie nos ha proclamado el Evangelio? Envíanos a nosotros, Señor, danos fortaleza, e impúlsanos a través de tu Espíritu para que compartamos el Evangelio de salvación y vida con muchas personas, quizás empezando por nuestros hogares, con nuestros seres queridos. Señor, que a veces es un poco difícil compartir con ellos el Evangelio. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, que descansen y que mañana, Señor, le presentes las oportunidades para que ellos compartan lo que diariamente van aprendiendo en la Academia Cristo. Pero sobre todas las cosas que aprenden de ti, Señor, a través de tu palabra, a través del poder del Espíritu Santo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que todos tengan una bendecida noche. Un abrazo.